Muy buen día, mis estimados estudiantes. Finalmente nos volvemos a encontrar, aunque sea de manera virtual. En esta oportunidad vamos a dar continuidad a los contenidos que hemos dejado pendientes a partir de esta pausa obligatoria que nos hemos tenido que dar para poder salvaguardar nuestras vidas, nuestra salud y la de nuestras familias. Espero que estén acatando todas las recomendaciones y vamos a iniciar con este nuevo tema. Para que ustedes sepan, el tema que vamos a hablar se ubica en la página 86 y en la página 87 de su libro de texto, y se trata de la doctrina de la seguridad nacional. Ya hablamos un poco sobre la militarización de la vida a partir de los diferentes gobiernos que estuvieron ejercidos a través de miembros de la Fuerza Armada o coroneles, generales y militares, ¿verdad? Militares que estuvieron al mando de El Salvador. Y dentro de este mismo contexto vamos a encontrar una nueva ideología o un nuevo plan estratégico que llegó también a nuestro país y que se conoció como la doctrina de la seguridad nacional. Para comenzar, quiero que veamos un poquito nuestros conocimientos previos y respondan ustedes mismos qué es la doctrina de la seguridad nacional, o al menos qué se les viene a la mente con ese concepto, con esas palabras. Y además, otra pregunta para ustedes y de manera personal antes de ver el material es si saben ustedes quién instauró esta doctrina en Latinoamérica y por qué razón. Si la respuesta es no, ¿verdad? Si no saben o dar respuesta a estas preguntas, pues no se preocupen porque es lo que vamos a abordar en esta clase. Vamos a comenzar hablando sobre qué es la doctrina de la seguridad nacional y más adelante lo van a encontrar también con las siglas DSN. Este fue un principio fundamental durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes saben, durante la Guerra Fría se enfrentaron las dos grandes potencias en ese tiempo, que fue la Unión Soviética por el lado del régimen socialista y Estados Unidos por el lado del régimen capitalista. Sin embargo, esto lo vamos a ver más adelante en otros contenidos para ahondar y profundizar en ello. Pero hay que conocer un poco el contexto. La doctrina de la seguridad nacional fue decretada por Estados Unidos. Esto inicia con el gobierno de John F. Kennedy y más adelante se perpetúa o se continúa con el gobierno del presidente Nixon. Se utilizó para dominar la defensa militar y la seguridad interna de cara a las amenazas de revolución y la inestabilidad del capitalismo desafiado por la ideología socialista. Como saben, en América Latina y en algunos otros países del mundo, el régimen socialista o la ideología socialista con el comunismo iban ganando terreno y Estados Unidos, que defendía el capitalismo, pues tenía que buscar una manera de frenar ese capitalismo en algunos países. ¿Cómo se instaura en América Latina? Por acá ustedes pueden ver una imagen que representa la Revolución Cubana. Y el triunfo de esta Revolución Cubana hizo que algunos jóvenes de la clase media comenzaran a organizarse en grupos contra la opresión, contra el maltrato, ¿verdad? Y el incumplimiento de los derechos humanos. Dentro de este mismo contexto del triunfo de la Revolución Cubana, el gobierno de John F. Kennedy vio en Latinoamérica, en nuestro territorio, el lugar para comenzar a frenar el comunismo, que obviamente ponía en ventaja a la Unión Soviética, porque era la ideología que la Unión Soviética defendía. Entonces, ¿por qué fue necesario para Estados Unidos instaurar una doctrina de la seguridad nacional en América Latina? Con lo que acabamos de ver, pues ustedes ya le pueden dar respuesta a esta pregunta. La doctrina de la seguridad nacional tuvo 4 pilares básicos o fundamentales. El primero, o el primer fundamento de esta doctrina fue que todo individuo es un aliado o un enemigo. Es decir, o sos aliado de Estados Unidos o sos enemigo de Estados Unidos. Número 2. La agresión podía venir tanto del interior como del exterior. El comunismo se filtraba por todas partes. No solamente la Unión Soviética era el enemigo. En este caso, esto fue muy clave y trascendental para lo que posteriormente fue el estallido de la Guerra Civil,
ya que el gobierno o la Fuerza Armada defendía el régimen capitalista con ayuda de Estados Unidos o apoyo de Estados Unidos, y los grupos guerrilleros, principalmente el FMLN, eran vistos como el enemigo interno que apoyaba al comunismo. Y pues que por su parte recibió ayuda pues de la URSS o de la Unión Soviética. El tercer fundamento es que a partir de la seguridad del Estado se garantizaba la seguridad de la sociedad. Y como último fundamento era necesario el control militar del Estado, por lo que más adelante vamos a ver que existió una militarización de la vida pública. ¿Cuál fue la influencia de Estados Unidos en América Latina? Por acá vemos que pues John F. Kennedy en la década de los 60 inicia este plan en los países que consideraba aliados de Estados Unidos. Y además pues se desarrolla esta estrategia para impedir que el comunismo avance en América Latina y en los países aliados, ¿verdad? Dentro de los personajes principales encontramos al presidente en los años 60, que fue Kennedy, y a un importante líder guerrillero que fue el Che Guevara. Además, Cuba es el país latinoamericano que no ha permitido una intervención de Estados Unidos. Por eso es que se veía como enemigo directo de este país. Al contrario, contrario a Estados Unidos, que buscó aliarse con los gobiernos de la época, la Unión Soviética o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o Soviéticas Socialistas proporcionó apoyo a la guerrilla latinoamericana y así logró encontrar grupos a favor de su ideología. Por acá ven un mapa donde habían bases militares de Estados Unidos, ¿verdad? Pues la que ven acá ustedes, pues también es una de las más importantes, la base militar de Guantánamo en Cuba. Es muy significativa por todas las acciones que haría ese país en contra de la invasión estadounidense y en Puerto Rico, ¿verdad? Además, pues dentro de toda esta historia, pues vemos cómo Estados Unidos tenía presencia a lo largo de toda América Latina. Y de esta manera es que ejercía su influencia de manera directa dentro del territorio. Además, otra influencia que tenía era la ayuda no gratuita que le daba a varios países del continente. Esta ayuda no gratuita, lógicamente, pues estaba orientada a equipar y asesorar las fuerzas armadas de estos países. Y algunos de estos países, además de eso, se endeudaron de tal manera pues que hasta la fecha siguen sin poder cancelar esta deuda externa que adquirieron en los años 80. ¿Qué pasó en El Salvador? ¿Cómo fue la doctrina de la seguridad nacional en El Salvador? Pues bien, en la región centroamericana comienza a surgir en la década de los 70, después de la guerra entre El Salvador y Honduras, que ya estudiamos y que fue en 1969. Esta doctrina fue instaurada en la región por el presidente Nixon de los Estados Unidos, siguiendo el pensamiento de Kennedy, y fomentó el desarrollo de la capacidad militar de los ejércitos de los países centroamericanos. La ayuda estadounidense y los programas de entrenamiento para las fuerzas militares centroamericanas y los cuerpos de seguridad, lógicamente, aumentaron con la instauración de la doctrina de la seguridad nacional en nuestra región. Una institución importante dentro de esta doctrina fue el CONDECA. El CONDECA se había fundado desde 1964 y estaba conformada por las cúpulas o por altos mandos, ¿verdad?, militares de los diferentes países de Centroamérica. En el caso del CONDECA, para la instauración de la doctrina de la seguridad nacional, promovió la homogeneidad de la organización, es decir, que la organización fuera igual, horizontal. También ayudó al entrenamiento, ayudó con el equipamiento de armas y el resto del equipo de las Fuerzas Armadas en Centroamérica, por lo que tuvo un papel determinante para poder instaurar de manera efectiva la doctrina de la seguridad nacional en la región centroamericana.
¿Qué pasó también? Se militarizó la vida pública en nuestro país. Como resultado de esta doctrina o de aplicar esta doctrina, hubo muchos cargos militares o muchos personajes militares en áreas políticas prohibidas en la Constitución, ya no solo en el gobierno como presidente, sino que ocupaban puestos, por ejemplo, en entidades autónomas o en otro tipo de instituciones que no estaban directamente relacionadas con el ejercer el gobierno, ¿verdad? Y en los años 80 la aplicación de esta doctrina se hizo aún más intensa con el marco de la guerra civil. Había que militarizar muchísimo más la vida y la sociedad salvadoreña para poder hacerle frente a los ataques que para ese momento ellos sentían, ¿verdad?, recibir de parte de los grupos revolucionarios que luego fueron conocidos en la historia como la guerrilla. ¿Cuáles fueron las implicaciones de la doctrina de la seguridad nacional en nuestro país? Anteriormente, Estados Unidos había desarrollado una lucha frontal contra el avance comunista, pero desde 1970 reconoce que la forma más inteligente de aplicar esta doctrina es una apertura política para contrarrestar la influencia de la izquierda radical. Y en nuestro país, se aplicó esta doctrina a la perfección. Cualquier movimiento que el poder catalogara como peligroso para el status quo, o sea, para los altos mandos, ¿verdad?, o para las personas que están en una alta escala social, era perseguido. Había que ir en contra de él y había que contrarrestarlo. Ahora bien, hemos dejado de lado este contenido y pueden responder en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué es la doctrina de la seguridad nacional? ¿Por qué fue necesario para Estados Unidos instaurar la doctrina de la seguridad nacional en América Latina? ¿Y qué fue la CONDECA? ¿Por qué fue necesario crearla? ¿Y cuál fue su papel en la vida política de los países centroamericanos en la década de los 70? Además, ahí está el trabajo que vamos a hacer con las tecnologías de la información y comunicación, que tiene de fecha de entrega para, como máximo, ¿verdad?, el viernes 27 de marzo antes de la 1 p.m. en T-Box. Tienen un trabajo en su libro para leer el texto 4, el papel de los militares en la sociedad democrática, de la página 88, y responder las actividades 4 y 5 de la página 89. Preparémonos, por favor, para el aula virtual que tendremos para este viernes. Cada una de las secciones tiene su horario y tiene su número de identificación y contraseña. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta antes del aula virtual, pueden enviármelo a mi correo institucional que aparece en pantalla, y también otro medio para comunicarnos son los mensajes directos de T-Box. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en el aula virtual.